Bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y giros inesperados directamente desde Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque traigo un salseo del bueno, un chismecito que va a dar que hablar y va a encender las redes sociales. Hoy vamos a desmenuzar los rumores Mood S calientes, las noticias Mood S jugosas y las teorías Mood S descabelladas sobre nuestros actores turcos favoritos. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Como vieron en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin y, la posible, potencial, Kizud S tal vez, reconciliación superíndice 3N. El reencuentro que todos los fans de Senu con diéresis al Capm hemos estado esperando. Pero no se preocupen, que no solo vamos a hablar de ellos. Vamos a analizar otras series turcas, otros romances de la pantalla, y otros dramas que estuvieron dando la vuelta al mundo. Porque el universo de las telenovelas turcas es vasto y lleno de sorpresas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones, quiero pedirles un favor. Si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán en ninguno de mis vídeos semanales, donde les traigo las últimas noticias, análisis profundos y por supuesto, mucho chismecito. Y recuerden, su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Así que denle al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Vamos a empezar. Bien, empecemos con el tema que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un PU más menos o Hande y Kerem. Para los que viven en una cueva y no saben de qué copyright estoy hablando, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin fueron la pareja Mood S querida de Turquía, la pareja dorada. Protagonizaron la exitosísima serie Senu con diéresis al Capm, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, y pronto esa química se hizo realidad fuera de los sets de grabación. Salieron durante un tiempo, fueron la pareja del momento, la pareja que dominaba las portadas de revistas y los titulares de internet. Todo el mundo estaba obsesionado con ellos y luego, de repente, boom. Se separaron. La noticia cayó superíndice 3 como un rayo en el fandom. Nadie supo muy bien por qué copyright, los rumores iban y venían como olas en el bus superíndice 3 esforo, pero lo cierto es que la ruptura fue un balde de agua fría para todos sus fans. Muchos de nosotros lloramos mares. Y ahora, después copyright ese de meses de silencio, de rumores esporádicos que nos mantenían con la esperanza, de indirectas sutiles en redes sociales que analizamos como si fueran jeroglíficos. Parece que hay esperanza de reconciliación superíndice 3N. ¿De du superíndice 3 de viene esta esperanza? Pues de varias fuentes, algunas Mood S fiables que otras claro. Aquí es donde el chisme se pone bueno. Primero hay varias fotos y vídeos que los muestran en los mismos lugares al mismo tiempo. Y no hablo de lugares como Estambul, que es enorme. Hablo de restaurantes específicos, eventos privados e incluso de atención superíndice 3N, el mismo hotel en diferentes ciudades. Su copyright que esto podría ser una coincidencia, pero vamos. Cuando se trata de dos personas tan famosas, y que han tenido una relación superíndice 3N tan mediática y apasionada, las coincidencias empiezan a parecer sospechosas, ¿no creen? Yo digo que no hay coincidencias, hay señales. Segundo, hay fuentes cercanas a la pareja que aseguran que estuvieron en contacto, que se han estado viendo en secreto, y que estuvieron intentando solucionar sus diferencias. Fuentes que juran y perjuran conocer los entresijos de sus vidas. Esto, obviamente, hay que tomarlo con pinzas, porque ya sabemos que superíndice 3 mo son las fuentes cercanas, a veces dicen la verdad, a veces se inventan todo para conseguir un poco de atención superíndice 3N. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y este río está sonando con fuerza. Además, ¿quién sabe? Quizás el tiempo separados les ha ayudado a crecer y a valorar lo que tenían. El amor es así, misterioso y a veces, vuelve a florecer. Y tercero, y aquí viene lo Mood S jugoso, a Cansabanca desaparecido del mapa. Se ha esfumado como por arte de magia. Para los que no es tu copyright N al tanto, a Cansabanca era el novio de Hande Erupar Rafael, el hombre con el que supuestamente estaba rehaciendo su vida después copyright S de la ruptura con Kerem. El heredero de una de las familias Mood S ricas de Turquía.
Pues bien, desde hace unas semanas, no hay ni rastro de con diéresis copyright L en las redes sociales de Ande, ni en las de sus amigos, ni en ningún lado. Su presencia online es casi inexistente. ¿Serú que Ande y Akan han roto? ¿Serú que Ande ha vuelto a los brazos de Kerem? ¿O es que Akan se ha cansado de la atención mediática? Las Incu superíndice 3 nitas nos carcomen por dentro. Obviamente todo esto son especulaciones, rumores, teorías. Pero, ¿no es eso lo divertido? Elucubrar sobre la vida de nuestros actores favoritos. Crear escenarios, imaginar reconciliaciones épicas, soñar con finales felices. Y mientras esperamos a que Ande y Kerem confirmen o desmientan estos rumores, podemos volver a ver Senú con diéresis al Capm y suspirar con su Kumika en pantalla. Yo ya me he visto la serie como 5 veces. ¡Ay, el amor! Es complicado pero irresistible. Pero bueno, no todo es Ande y Kerem en el mundo de las series turcas. Hay muchas otras producciones que merecen nuestra atención superíndice 3N, y que también copyright N N llenas de romance, drama y giros inesperados. El talento en Turquía es impresionante. Por ejemplo, hablemos de Yark, una serie de drama judicial que ha arrasado en Turquía y en muchos otros países. Un verdadero fenómeno. Los protagonistas son Pınar Deniz y Kaan Urgankoğlu, 2 actores que tienen una química impresionante en pantalla. La tensión entre sus personajes es palpable. La serie cuenta la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos en un caso muy complicado, un caso que los cambiará para siempre. Un caso que pondrá a prueba sus principios y su relación. Yark es una serie muy intensa, muy emocionante, que te mantiene al borde del asiento en cada episodio. Cada capítulo es un torbellino de emociones. Tiene un guión muy bien escrito, unas actuaciones increíbles y una trama que te atrapa desde el principio. Además, la serie aborda temas muy importantes, como la justicia, la corrupción superíndice 3N, y los límites de la moralidad. Si les gustan las series de drama judicial, no se pueden perder Yark. De verdad es una joya. Una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana. Otra serie que estuvo dando mucho que hablar es Aile, protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Serini Sarıkaya. 2 pesos pesados de la actuación superíndice 3N turca juntos en una misma serie. Esta serie es un drama familiar con toques de thriller y romance. Una mezcla explosiva. Van interpreta a Aslan, el jefe de una poderosa familia mafiosa, y Serini interpreta a Devin, una psico superíndice 3 loga que se cruza en su camino. 2 mundos opuestos que chocan y se entrelazan de forma inesperada. Aile es una serie muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las series turcas. Es muy oscura, muy compleja, muy arriesgada. Los personajes son muy interesantes, muy bien desarrollados y las actuaciones son espectaculares. Kıvanç y Serini tienen una química increíble y la trama te engancha desde el primer momento. Cada capítulo te deja con ganas de morirse. Si buscan una serie turca que los sorprenda, que los haga pensar y que los mantenga al borde del asiento, Aile es una excelente opción superíndice 3N. Prepárense para un viaje lleno de intriga y emociones. Y ya que estamos hablando de Kıvanç Tatlıtuğ, no podemos olvidarnos de Aşk Memnu, una de las series turcas muy famosas de todos los tiempos. Un clásico indiscutible. Esta serie, protagonizada por Kıvanç y Beren Saat, cuenta la historia de un amor prohibido entre una joven y el esposo de su tuo. Un triángulo amoroso que desencadena una tragedia. Aşk Memnu es un clásico, una joya de la televisión superíndice 3N turca. La serie es un drama romántico con tintes trágicos, una historia de amor imposible que te llega al corazón superíndice 3N. Las actuaciones son impecables, la música es preciosa, y la trama es adictiva. Si no han visto Aşk Memnu, tienen que hacerlo. Es una serie que ha marcado un antes y un después copyright S en la historia de la televisión superíndice 3N turca, y que sigue siendo relevante a día de hoy. Además Kıvanç Tatlıtuğ estuvo bueno, digamos que estaba en su punto con diéresis tejido de atractivo. Emoticono caraguiñando. Un verdadero deleite para la vista. Cambiando de tercio, si lo que buscan es una comedia romántica ligera y divertida, les recomiendo Erkencikus, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Una serie que te levanta el ánimo al instante.
Esta serie cuenta la historia de una joven que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe. Una historia de amor llena de enredos y situaciones cómicas. Erkenzicus es una serie fresca, divertida, que te saca una sonrisa en cada episodio. Demet y Can tienen una química increíble y la trama es muy entretenida. Si buscan una serie para desconectar, para relajarse y para pasar un buen rato, Erkenzicus es una excelente opción superíndice 3N. Además, la serie tiene unos paisajes preciosos, unas localizaciones increíbles y una banda sonora muy pegadiza. Perfecta para ver en un día lluvioso con una taza de tu copyright. Y para terminar con este recorrido por las series turcas muy populares, quiero hablarles de Mutese MYZYL, una serie istu superíndice 3 rica que cuenta la historia de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes importantes del Imperio Otomano. Una superproducción que te transporta a otro tiempo. Mutese MYZYL es una serie impresionante, una superproducción superíndice 3N que te transporta a otro mundo. La serie tiene unos decorados increíbles, un vestuario espectacular y una trama muy interesante. Además, la serie es llena de intrigas, de conspiraciones, de romances y de batallas. Si les gusta la historia, no se pueden perder Mutese MYZYL. Es una serie que te engancha desde el principio y que te hace aprender mucho sobre la historia del Imperio Otomano. Un festín visual e intelectual. Y bueno, ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. El tiempo vuela cuando nos divertimos con las series turcas. Espero que les haya gustado este recorrido por las series turcas muy populares y que hayan descubierto alguna serie nueva que les apetezca ver. Mi lista de series pendientes no deja de crecer. Recapitulando un poco, hemos hablado de la posible reconciliación superíndice 3N de Hande y Kerem, hemos analizado los rumores y las teorías que circulan por internet, y hemos repasado algunas de las series turcas exitosas del momento como Yark Aile Aşk Memnu, Erkenzicus y Mutese MYZYL. Un verdadero festín para los amantes de las telenovelas turcas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Sus comentarios y apoyos son mi gasolina. Y ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. Copyright opinan de la posible reconciliación superíndice 3N de Hande y Kerem? ¿Creen que deberán volver a estar juntos? ¿Es su serie turca favorita? Me encanta leer sus comentarios. Son mi inspiración para seguir creando contenido. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas. No se pierdan la Superíndice 3 Sima entrega. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo vídeo. Chao, chao. Y que el salseo turco los acompañe.